Bienvenidos nuevamente a una edición de Juris Tips, un espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Valle, sede Cochabamba. Un espacio específicamente destinado a ustedes para poder realizar análisis, consultas respecto a lo que son las relaciones en ciencias jurídicas. El día de hoy me encuentro en compañía del profesor Gustavo Verdugués, docente de nuestra Casa Superior de Estudio, docente de la materia y parte de nuestro panel de expertos. Doctor, muy bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta nueva edición. Gracias, doctor Cabello, por la invitación y estoy muy feliz de poder participar de este panel. El día de hoy vamos a abarcar una rama muy diferente a lo que hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Vamos a hacer referencia a lo que es el derecho comercial, como aquella rama que está regulando principalmente la relación de las empresas y las personas con estas. Profesor, empecemos precisamente por esa conceptualización. ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué conocemos por el derecho comercial? Bien, en primer lugar vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? El Código de Comercio comprende como comerciante a la persona individual o natural y también a la persona colectiva, jurídica o ficta, en la cual están integradas las sociedades y las empresas, ¿no? Entonces, obviamente, el derecho comercial va a ser un derecho que va a regular las relaciones de estos comerciantes y al interior de las sociedades en las formas como los socios se van a relacionar dentro de ella. Entendemos en el derecho, simplemente como un apuntamiento, que existen dos tipos de personas, que son las personas naturales, que podemos ser el profesor o yo, y las personas jurídicas, que en este caso son las empresas comerciales, que luego vamos a analizar cuántos tipos de sociedades se pueden constituir en nuestro país. Profesor, en ese margen, en ese entendido, ¿cuál es el tipo de relación que tiene el derecho comercial o cómo regula esto en nuestra legislación boliviana, la relación de las empresas en las personas jurídicas? Bien, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Hay un derecho comercial, vamos a decir el derecho comercial objetivo, que es el que regula los actos y hechos de comercio. Entonces, para empezar, podríamos decir que este derecho comercial objetivo regula los actos de comercio de comerciantes y no comerciantes. Esto significa que tanto una persona natural como nosotros, sin ser comerciantes, sí puede realizar actos de comercio. Por ejemplo, podemos girar letras de cambio, cheques, abrir una cuenta bancaria, sin necesidad de ser comerciante. Ya. También como comerciante puedo estar registrado en el registro de comercio, administrado por CEPREC ahora, y al ser comerciante obviamente realizo actos de comercio. Pero en el tema empresarial, por ejemplo, hay las empresas estatales, que no necesariamente son comerciales, ¿no? Por su finalidad no es el lucro, por ejemplo, pero sí pueden realizar actos de comercio. Pero también hay empresas estatales mixtas que sí están comprendidas como empresas comerciales en el Código de Comercio y obviamente por excelencia hacen actos comerciales. Entonces el derecho comercial va a regular todos esos actos de comercio. En cambio el derecho empresarial hablamos de que es un área del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del derecho empresarial, hablamos de todos los derechos que afectan a una empresa. ¿Y cuáles son esos derechos que afectan a una empresa? Por ejemplo, tenemos el derecho laboral. Todas las empresas contratan personal, empleados, obreros. Entonces, el derecho laboral afecta ese derecho empresarial. Todas las empresas pagan impuestos. Por tanto, el derecho tributario también va a afectar a la empresa, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver el derecho civil dentro de los contratos que puede celebrar una empresa, ¿no? Entonces, el derecho empresarial no se habla propiamente de una especialidad, sino de un área que va a comprender diferentes derechos que van a afectar a las relaciones de las empresas. Ahora hay un tema interesante que ocurre en el Código de Comercio, porque mientras nos habla del comerciante individual y la sociedad, en el artículo 448 nos habla de la empresa, ¿ya? De una manera diferenciada de la sociedad. Y dice que la empresa es la conjunción de elementos materiales e inmateriales, ¿no? Entonces la empresa estaría compuesta por terrenos, su infraestructura, sus maquinarias, etcétera, pero también está compuesto por sus derechos de marca, que son derechos ideológicos.
los derechos de la denominación social. Y el código, entre otros, ¿no? Y el código hace un especial énfasis en que estos son parte de la empresa porque uno puede comercializar todo. Puedes vender marcas, puedes vender nombres, puedes vender productos, puedes vender know-how, evidentemente puedes vender también el patrimonio físico, terrenos, maquinarias, etc. Entonces, como quiera que el derecho comercial regula estas relaciones, podemos ver que en el comercio está todo este universo de bienes y de personas que pueden actuar. Y aparte de estas personas y empresas comerciales, también en el comercio actúan asociaciones, fundaciones, cooperativas, que no son empresas comerciales, sí, pero pueden realizar actos de comercio. Realizan actos de comercio. O empresas estatales, que su finalidad no es el lucro. Por ejemplo, una empresa estatal, su finalidad es satisfacer necesidades del pueblo, ¿no es verdad? Y los ingresos que recibe no son considerados como lucro, sino como una utilidad de hacer redistribuida en la sociedad. Muy interesante y muy importante lo que nos acaba de mencionar el profesor. En este caso, la personalidad de la persona nace a través de ¿qué? De un certificado de nacimiento, reconocimiento. En el caso de las empresas, ¿cómo funciona? Cuando una empresa es reconocida como legal, como existente, si vale el término, ¿cómo es que pasa eso en nuestra sociedad y a través de nuestro marco legal? Bien, el concepto persona, ¿no?, que está regulado en el Código Civil, en el artículo 1 dice que el nacimiento da como consecuencia el comienzo de la personalidad y la muerte trae como consecuencia la extinción de la personalidad. Entonces, esos conceptos del derecho civil son trasladados al derecho comercial y decimos que desde el momento en el cual una sociedad es inscrita en el registro de comercio, nace la personalidad. Entonces, el artículo 133 del Código de Comercio dice que la matrícula de comercio que acredita el registro de la sociedad en el registro de comercio da comienzo a la personalidad jurídica. En este caso, registrado en CEPREG, lo que anteriormente se conocía como Fundempresa, ¿verdad? Entonces, a partir de la inscripción de esta empresa, empieza la personalidad. ¿Qué tipos de empresas conocemos por su sociedad, por ejemplo? Bien, diferenciando del comerciante individual, entonces tenemos una clasificación clásica, ¿no? La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la asociación accidental. Ahora, la ley 466 de empresas públicas ha incorporado las empresas mixtas, ¿no?, estatales, a ser sociedades comerciales. Esto es lo interesante porque estas empresas estatales tienen un doble régimen, ¿no? Un régimen público por recibir recursos del Estado, pero también son consideradas como empresas comerciales y que son reguladas por el derecho comercial. En este caso nos vamos a referir en este primer bloque a lo que conocemos como, por ejemplo, las empresas unipersonales, que son constituidos por una sola persona, y las empresas de sociedad de responsabilidad limitada. Primero, doctor, ¿qué conocemos nosotros como empresa unipersonal? ¿Cuáles son las características de una empresa unipersonal? Bien, una empresa unipersonal es aquella en la cual el comerciante individual, natural, decide crear una empresa. Entonces, aquí, lamentablemente en Bolivia no tenemos la regulación de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que sería como una SRL donde un solo miembro es, ¿no? Entonces, en Bolivia, para que haya sociedad, mínimamente tiene que haber 2 miembros. En algunas legislaciones extranjeras ya se reconoce la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, lo que permitiría la diferenciación del patrimonio de la empresa con la diferenciación del patrimonio del comerciante individual. En Bolivia no hay eso y al revés hay una confusión entre lo que es el patrimonio individual del comerciante con el patrimonio de ese comerciante respecto de su empresa. Vamos a decir, un comerciante puede ser dueño de su casa, de su auto, pero también es dueño de su negocio. Pero con fines impositivos tiene que haber una diferenciación también, ¿no es verdad? Porque obviamente esa empresa, por más individual que sea, tiene que tener su contabilidad propia, ¿no?, para hacer sus declaraciones, etc., y también tiene un IT, ¿ya? Pero en los hechos hay una confusión, todo es parte de. Entonces, si en algún momento dado
hay algún pasivo sobre esa empresa, va a afectar también al patrimonio del comerciante porque es un todo, ¿no? Entonces, obviamente, en el proyecto de modificación del código ya está proyectado una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada que podría diferenciar el patrimonio de la empresa con el patrimonio personal del comerciante. Al concluir el análisis de esos dos tipos de empresas entre la unipersonal y la SRL, vamos a ser capaces nosotros de poder diferenciar este aspecto que ha mencionado el profesor respecto a lo que es la importancia de tener en claro lo que es el patrimonio de la empresa y el patrimonio que uno aporta. En este caso vamos a apresurarnos entonces para poder llegar a ese entendimiento, a entender lo que es una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Bien, de acuerdo a la doctrina, las sociedades se dividen entre sociedades de responsabilidad ilimitada con las sociedades de responsabilidad limitada. La SRL, como su nombre dice, es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, el socio es responsable hasta el monto de sus aportes, ¿no? Y no se opera la confusión de patrimonio entre el patrimonio de la empresa y el patrimonio del aportante, del socio que estaría aportando una suma determinada. Como lo que ocurre, por ejemplo, en una empresa unipersonal, ¿verdad? Exacto. Entonces, una de las características, ya podríamos mencionarlo, respecto principalmente a las SRLs, es que se queda en claro o se deja en claro cuál es el patrimonio que va a aportar una persona al momento de ser parte de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿correcto? ¿Qué tipos de características más tiene una SRL? Bien, una SRL es como decir, una sociedad anónima pequeñita, ¿no? Tiene que haber un mínimo de 2 socios y máximo 25 socios, ¿no? En una SA no, puede haber un número ilimitado y el mínimo son 3 socios en la legislación boliviana. Entonces, por otro lado, sin embargo de que es digamos, una sociedad pequeña, una SA pequeña, sin embargo, sus aportes no son de libre negociabilidad. El aporte del socio de una SRL se denomina cuota de capital. Y lamentablemente no es una sociedad abierta, no se puede comercializar abiertamente. ¿Ya? Y se llama derecho de preferencia. Cuando una persona, un socio, quiere vender sus cuotas de capital, primero debe ofrecer a los otros socios. Solamente cuando estos socios deciden no adquirir, recién se puede ofrecer a terceras personas. Pero aún así, en el artículo 215 y 216 del Código de Comercio dice esto, si la sociedad no admitiera al nuevo socio, la sociedad se siente obligada a comprarle las cuotas de capital a este socio, ¿no? Y si nadie quiere comprar, inclusive se puede llegar a la liquidación de la sociedad, ¿no? En cambio, en la SA, aprovechándose la diferenciación, en la SA las acciones son de libre negociabilidad, son títulos valores que ustedes pueden acomodarlas en una bolsa de valores o en un mercado primario de forma directa. Bueno, lo que ocurre en el mundo es que las empresas más grandes son sociedades anónimas y estas se comercializan en las bolsas de valores, ¿no? En cambio, en una SRL no hay esa apertura, ¿no? Después las cuotas se representan de la misma manera, boliviano 100 y múltiplos de 100, y obviamente pueden haber su administración a través de gerencias. Cuando se necesita, dice la ley, se puede generar un directorio de la misma manera que en una SA. No es recomendable cuando son pequeñas, ¿no? Digamos de 3, 4 socios, pero sí se puede tal vez establecer la necesidad de un directorio cuando estamos llegando a los 20, 25 socios, ¿no? Entonces el directorio hace que esas personas del directorio se reúnan cuando no es posible convocar a todos, ¿no? Pero cuando son pequeños o pocos socios, sí es posible convocarlos y hacer reuniones permanentes. Ahí vamos a llegar. Las diferenciaciones hasta este punto que tenemos que tomar en cuenta en una empresa unipersonal es principalmente de una sola persona que es dueño de su emprendimiento, de su empresa. El problema es que puede existir una confusión respecto al capital, ¿verdad? Y la denominación de este es precisamente el capital. Una SRL ya es parte entre dos personas en la que no existe simplemente el capital, sino se denomina cuotas de capital, ¿verdad? En esta circunstancia y a través de esta característica se puede diferenciar el aporte que realiza cada uno de los socios.
Una SA está compuesta por más de 3 personas y no existe un límite, y la denominación de los aportes es acciones, que pueden ser de libre disponibilidad, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para poder constituir una SRL, por ejemplo? ¿Cuáles son los requisitos básicos y el procedimiento? De ahí vamos a desglosarnos poco a poco. Bueno, en primer lugar, la ley permite que uno pueda ser componente de una SRL como persona natural, con los aportes, pero también puede ser parte de una sociedad colectiva, como una SA, otra SRL. Eventualmente también, si está dentro de sus objetos, dentro de su objeto social, puede una cooperativa, una fundación, una asociación, eventualmente pueden adquirir también cuotas de capital y ser parte de una SRL. No hay una limitación. ¿Cómo se da lugar al nacimiento de esa SRL? ¿Cuál es ese documento que da el nacimiento, además de la inscripción? Bueno, a esto le llamamos escritura constitutiva, ¿no? Entonces, el artículo 126 del Código de Comercio nos señala los requisitos que debe tener esa escritura, ¿no? Fundamentalmente el nombre de los socios, el aporte que realizan, el domicilio de la empresa. Un elemento básico y muy importante es el objeto social. El objeto social nos permite inclusive el tipo de NIT que vamos a tener, ¿no? Porque podemos ser empresas importadoras, empresas exportadoras, productoras de alimentos, empresas solamente de comercialización de alimentos, de productos, de bienes, de servicios. Entonces el objeto social delimita las actividades que va a realizar. Y otro elemento súper importante es el tema de la denominación o la razón social. Nosotros llamamos razón social cuando el nombre de la empresa tiene relación con el nombre o apellido de los socios. En cambio, hablamos de la denominación social cuando tiene relación con la actividad social a la cual se va a dedicar. Eventualmente, una empresa, cuando uno tiene que comercializar, puede vender inclusive el nombre comercial, ¿no? Entonces, por ese motivo, es de que en el CEPREG hay un trámite que es el de registro de reserva de nombre, porque ahora como existe un sistema de registro nacional, no pueden haber 2 empresas a nivel nacional con el mismo nombre. Entonces tiene que hacer un control de homonimia. Un control de homonimia, que les denominan así, para que una empresa sepa que es un nombre único y que además sí se puede comercializar, ¿no? Entonces, el primer paso, si yo quisiera constituir una SRL, sería ir a hacer PREG y realizar un control de homonimia, y si el nombre está libre, realizar una reserva, ¿verdad? El siguiente trámite sería apersonarme ante un abogado para que me pueda ayudar en la realización de lo que usted ha llamado como el testimonio. Claro, el papel ahí importante del abogado es el de aconsejar el tipo de sociedad, aconsejar la mejor forma de conformar, y una vez de que obtiene toda la información de las personas que desean constituir la sociedad, obviamente el redactar, ¿no?, la escritura respectiva que cumpla con todos los requisitos para que pueda ser objeto de registro en el registro de comercio, ¿no? Ya sabemos que la diferencia entre la economía formal e informal está justamente en este registro. La economía formal está a partir de estas empresas que se encuentran registradas en el registro de comercio. Incluso las empresas unipersonales, ¿verdad? Claro que sí. Ese punto es muy importante porque hasta este momento hemos incluso abocado a lo que es la informalidad y la formalidad de las empresas y los emprendimientos dentro de nuestro país. Así como el profesor nos ha indicado, existe incluso la importancia de poder determinar cuál va a ser el objeto de nuestra sociedad para categorizarnos en lo que son incluso la tramitación de un número de NIT que se conoce comúnmente. ¿Qué sucede cuando uno de los socios no tiene dinero? ¿Será que puede ser parte a través de bienes, ya sean muebles, inmuebles que pone a disposición de la sociedad, o cómo funciona? ¿O tiene que ser necesariamente en efectivo el aporte? Bueno, no, la ley permite que se pueda aportar bienes, ¿no? Solo que, como quiera, que tiene que figurar, ya sea en la SRL con cuotas de capital o en la SA con acciones. Entonces la ley obliga a monetizar ese bien. Entonces si uno está aportando un terreno, eventualmente un derecho, un know-how, acciones, también se pueden aportar títulos, valores como letras, ¿no? Entonces
la ley nos obliga a hacer una evaluación. Esa evaluación va a representar el valor del aporte y de la participación del socio. Pero tiene que ocurrir el siguiente efecto. Si se aporta un terreno, tiene que pasar a propiedad de la sociedad. Por tanto, esa escritura constitutiva no solamente se debe registrar en el CEPREC, sino también en derechos reales, si son vehículos de la misma manera, ¿no? Entonces ya el socio aportante deja de ser dueño de ese bien para tener su participación monetizada. Y el bien pasa a ser de la sociedad. Se realiza entonces un proceso más o menos de avalúo para saber a cuánto es el valor de ese terreno y de acuerdo a eso va a ingresar a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué características más debemos de tener en cuenta en el momento de la realización de ese documento? Por ejemplo, la división de las cuotas de capital. ¿Cómo están divididas? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el despacho? Ya. Bien, en una SRL la participación de los socios se divide en cuotas de capital que tienen el valor nominal de 100 bolivianos o múltiplos de 100. Entonces, y eso le da derechos, los derechos democráticos dentro de la sociedad, le llamamos así porque son derechos de ser elegible o de elegir por voto a las autoridades de la sociedad. El directorio que nos estaba diciendo hace un momento. En el caso de una SA, ¿no? Y en una SRL elegir los gerentes o también eventualmente si hubieran directores. Ya, aparte de eso, ¿qué más tendríamos que tomar en cuenta? Bueno, estas cuotas de capital o acciones son heredables, como se pueden transmitir en favor de los herederos y obviamente en cuyo caso se puede transmitir de manera gratuita a quienes forman parte del, digamos, del haber sucesorio del decujus, ¿no? También estas pueden ser transmisibles, como habíamos dicho anteriormente, ya sea a través de una compraventa de cuotas de capital, ¿no es verdad? O en una SA a través de una bolsa de valores o un mercado primario, ¿no? Ahora, obviamente, para la transferencia se deben cumplir, como habíamos dicho anteriormente, con estos requisitos porque no son de libre disponibilidad, ¿no? En cambio, en una SA sí puede transmitirse de manera libre. Si son nominativas, por ejemplo, cuando llevan el nombre de la persona, puede hacerse por endoso, pero eventualmente pueden haber acciones también al portador, ¿no? Entonces, que por simple entrega se transmiten, ¿no? En este tipo de casos también es importante mencionar la existencia de las asambleas que son determinantes en las sociedades de responsabilidad limitada para la toma de decisiones, ¿verdad? Sí, dentro del derecho democrático, las asambleas o juntas en la SA son ordinarias y extraordinarias, ¿no? Entonces, algo que sí reclamamos mucho es el tema de que las empresas tienen que convocar mínimamente a una asamblea ordinaria anual que aprueba la gestión anterior, aprueba la memoria, aprueba los rendimientos, eventualmente puede aprobar las pérdidas, y estas se tienen que redistribuir, ¿no? Tenemos el problema de que a veces preguntamos si las asambleas llevan adelante sus asambleas anuales y muchas no lo hacen. Entonces, y tienen que hacer porque esos balances de gestión sirven para el pago de impuestos de las utilidades y también se registran en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, esa asamblea anual es la más importante. Luego, las asambleas extraordinarias se pueden reunir en cualquier momento a convocatoria, o dice, cuando está el 100% de los socios, no se necesita convocatoria, se pueden reunir en cualquier momento. Obviamente, la diferencia está en que en las asambleas extraordinarias se deben tratar solamente los puntos para los cuales ha sido convocada. En cambio, en una asamblea ordinaria se pueden tratar todos los aspectos que están regulados por la norma, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente. Bueno, ya tenemos nuestra empresa constituida, ya está registrada, ya está en funcionamiento, son más de 5 o 6 socios. ¿Quién es el representante? ¿Cómo se designa el representante de esa empresa? El que va a ser de repente el portavoz, el que lleve adelante los trámites, la representación legal de la empresa. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Bien, en una SRL el código regula que el gerente es el que representa. Entonces los socios pueden, a tiempo de constituir la sociedad, establecer la forma, ¿no?
puede haber una gerencia general y varias gerencias técnicas. O pueden haber varias de gerencias técnicas. ¿Quiénes deciden esto? Los que están constituyendo la sociedad. Eventualmente hemos dicho que también podrían tomar de la sociedad anónima y regular un directorio. Cuando hay directorio, el directorio elige un presidente y ese presidente funge las funciones de representante legal por ley. Pero si no hay un directorio y no hay un presidente del directorio, es el gerente el que funge las funciones de representante legal. Y esto se tiene que registrar también en el CEPREC, en el registro de comercio, y eventualmente se le tienen que emitir los poderes. Aquí lo más importante es que el gerente o el presidente actúa con el poder. Tiene que ser un poder lo más completo posible, con todas las facultades. Hoy en día tenemos la siguiente particularidad de que los bolivianos somos muy formales. Entonces, cuando llevamos un poder a una institución pública, a derechos reales, el funcionario público se ocupa de revisar el poder minuciosamente y encontrar la facultad, y si no encuentra la facultad, está observando el poder. Entonces, aconsejamos redactar los poderes lo más completos posibles, con todas las facultades administrativas, bancarias, judiciales. Inclusive, hoy en día, los poderes generales de estos gerentes no hacen valer para transferencia de inmuebles, lo cual para mí me parece que está mal. Porque en estos poderes gerenciales que les denominamos, les damos la facultad al gerente o al representante legal, directorio, a vender bienes. Sin embargo, cuando se hace la venta, dicen, no, tiene que haber un poder especial, y en el poder tiene que decir, inclusive ves los datos del inmueble, todas cuestiones, ¿no? Lo cual nosotros disentimos porque tenemos un criterio amplio. Sí. Consideramos que un poder, si dice la facultad de vender los bienes, es suficiente, porque es una representante de una persona jurídica que tiene esa facultad, ¿no? Entonces, sin embargo, obviamente a veces chocamos con ese tipo de criterios un poco más estrictos, podríamos decir, que exigen pues, poderes aún más especializados cuando se trata de disposición de bienes. ¿Y cuánta razón tiene? Porque muchas veces nos hemos visto que cuando nos apersonamos a realizar un trámite administrativo a través de un poder, los funcionarios evidentemente revisan si dentro del poder está establecido que nosotros como representantes podemos hablar a nombre de la empresa ante esa institución. En el caso de que no exista, pues no nos atienden, ¿verdad? Tiene mucha razón cuando habla precisamente sobre el formalismo que tenemos los bolivianos. En este caso, profesor, ¿cuándo y las maneras de las que se extingue una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Tiene un término de duración, un plazo, o es de por tiempo indeterminado, y cómo se liquida la misma? Bien, normalmente las sociedades se constituyen por periodos largos de tiempo. Estamos acostumbrados a colocar 50, 100 años de vida, ¿no? El código no limita propiamente, ¿no? Entonces, obviamente, cuando la misma sociedad ha establecido un tiempo de vigencia, ese es este tiempo que tiene de vida, ¿no? Obviamente no hay ninguna incomodidad ni problema en que si una sociedad está llegando a su tiempo final de vida, se puede ampliar por otro periodo similar o aún mayor, ¿no? Entonces, pero sí se tiene que poner un tiempo de vida de la sociedad. Bien, las causales de disolución y liquidación de las sociedades son variadas, ¿no? Fundamentalmente puede ser debido al tiempo, puede ser debido al acuerdo de socios. También los socios pueden determinar que la sociedad ya no vaya más y pueden determinar su liquidación voluntaria, ¿no? También cuando una sociedad ingresa en comportamientos ilícitos, ¿no? Hoy en día el artículo 139 y 140 del Código de Comercio habla de los hechos ilícitos, ya sea cometidos por una sociedad informal o por una sociedad legal. El Código Penal también ha sido complementado, entonces, con sanciones a las personas jurídicas, ¿no? Antes solamente cometían delitos las personas naturales. Hoy en día hay una corriente mayoritaria donde sí las personas jurídicas pueden cometer delitos o actos ilícitos. En este caso, como no existe la posibilidad de una sanción bajo reclusión o presidio, porque se trata de una persona jurídica, la sanción se traduce en disolución y liquidación forzosa de las empresas.
entonces se vuelve una sanción a la existencia de la sociedad, ¿no? Entonces, fundamentalmente son esas causas de disolución y liquidación. ¿Qué sucede cuando existe la acumulación de pasivos? ¿Qué sucede con las cuotas de participación? Y esta es una de las preguntas que más se escuchan en las calles. ¿Qué pasa con los bienes personales del socio? ¿La obligación alcanza esos bienes personales o uno es responsable simplemente de la cuota o el capital que él ha aportado como su cuota de capital? Bien, hay dos formas, ¿no?, de ingresar en esta situación. Uno, se tiene lo que se llama la quiebra técnica y la otra es la quiebra formal, ¿no? La quiebra técnica, cuando en el ejercicio de la actividad comercial la empresa ha podido sufrir una pérdida más allá del 50% de su patrimonio, entonces tiene que haber un reintegro del patrimonio por parte de los socios. Si no ocurre tal cosa, se va hacia la quiebra técnica, que no necesariamente puede ser, digamos, un evento catastrófico para la empresa, porque ese 50% puede ser suficiente para pagar pasivos y distribuir lo que resulta entre los socios, digamos, ¿no? En cambio, la otra quiebra es cuando ya se ha ingresado realmente en insolvencia y es la que se tramita ante juez, ¿no es verdad? Entonces, que determina ya una liquidación forzosa del patrimonio, ¿no? Ya vía judicial. Y obviamente hay diferentes tipos de quiebras, las dolosas, fraudulentas, culposas, etcétera, que son ya inclusive sancionables penalmente e inclusive puede determinar eventualmente la detención de los administradores, ¿no? Entonces, también cuando se trata de esta quiebra técnica, los socios, para evitar la destrucción o que la empresa desaparezca, pueden realizar nuevos aportes para reflotar la empresa y que continúe en vigencia. Y entonces, en una situación de acumulación como tal, ¿no se alcanza la responsabilidad de los bienes personales de los socios? Cuando son sociedades de responsabilidad limitada, no, como el caso de la SRL o la SA, entonces el socio es responsable hasta el monto de sus aportes. ¿Qué significa esto? Que hay una discriminación entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio del socio, ¿no? E inclusive hablábamos de la quiebra, los socios de responsabilidad limitada no son llamados a la quiebra, no son incorporados a la quiebra. Pero cuando, esto también hay que hacer una llamada de atención, cuando uno de los socios administra la sociedad, pierde su calidad de socio de responsabilidad limitada. Lo hace responsable ilimitadamente respecto de sus actos. Especialmente si está entrando en un proceso de quiebra o un proceso de insolvencia, entonces sí, ahí se puede atacar al patrimonio. Eso es importante. Nos está diciendo entonces que en caso de que el socio sea el administrador de la empresa, Sí. por los actos que de repente ha llevado a la empresa a un proceso de quiebra, entonces él es responsable de manera ilimitada. Sí. En ese caso, Sí. alcanzaría a los bienes personales. Exacto. Especialmente cuando ocasiona daños y perjuicios a la empresa. Lo cual debe ser demostrado. Exacto. Ese punto es muy importante e interesante, principalmente para las personas que tienen este tipo de dudas. Después de la pandemia, nosotros hemos visto, estimado profesor, que ha existido mayor cantidad de personas que han decidido crear ese tipo de emprendimientos o entre familias de repente conformar SRLs dedicados a la construcción, importación de productos, ¿verdad? ¿Ha existido algún cambio más allá de eso después de la pandemia? ¿Hay una necesidad de tal vez de saneamiento legislativo a nuestro Código de Comercio? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, sí, hay varios proyectos de modernización del Código de Comercio y muy importantes, pero hasta el día de hoy no se ha logrado aún. Sí, me parece que es importante modernizarlo, pero con mucho cuidado, porque estos códigos antiguos se han mantenido justamente por tener una buena redacción, por su complejidad y su adecuada regulación de situaciones fácticas complejas, ¿no? Entonces, si se va a renovar, se va a modernizar, se le tiene que pedir al legislador que sea también un legislador especializado, que modernice instituciones como hemos hablado al principio de la Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, hablar también de diferentes tipos de la SRL, por ejemplo, no quedarnos con una SRL, como hemos dicho, cerrada, ya hacer como en otros países una SRL abierta que tenga acciones también y que pueda ingresar a una bolsa de valores, porque tenemos una gran cantidad de SRLs que puedan negociar acciones, o sea, tener las dos formas
o 3 tal vez de SRLs, la cerrada para los que quieran, porque a veces hay emprendimientos familiares, como tú dices, donde no quieren pues que ingresen personas ajenas, o el que ingresen sea complicado, difícil, porque quieren mantener la empresa en el entorno familiar, ¿no? Pero también hay otras sociedades que pueden eventualmente estar al borde de la muerte por no haber un aporte. Entonces se podría inscribir en bolsas de valores y recibir aportes de terceras personas y no existir una limitación en su negociabilidad, ¿no? ¿Cuán amplio e importante es hablar respectivamente sobre lo que es el derecho comercial, el tema de la Constitución y de responsabilidad principalmente de las empresas? Sin embargo, el tiempo es muy apremiante. Estimado profesor, ya para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted haría al momento de constituir una empresa, ya sea unipersonal o una SRL, que son las más comunes en nuestro medio? Bien, lo siguiente, ¿no? Un poco enlazando con el tema del arbitraje. Es bueno de que los que van a conformar una sociedad se preocupen en una adecuada redacción de cláusulas arbitrales, ya que esto les va a determinar mucho ahorro de tiempo, dinero y de eventualidades judiciales, donde, digamos, si uno va a la justicia ordinaria, tiene algún tipo de retraso. Entonces, en una sociedad con una muy adecuada cláusula arbitral, muchos de esos eventos o dificultades se pueden resolver a nivel de arbitraje de una manera más rápida y más eficiente, podríamos decir, con personal que conoce de temas societarios, podríamos decir. Y por otro lado, también recomendar que estas sociedades, para tener un verdadero aporte, digamos, más eficiente a la economía boliviana, sean, digamos, de una manera más proclives a participar activamente en la economía, ¿no? Ya sea a través de bolsas de valores, a través de gente que desee invertir, porque nos están ofreciendo participar en acciones de empresas en Nueva York, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y no lo hacemos a nivel Bolivia cuando nosotros necesitamos hacer crecer nuestra economía. Exactamente. Hemos estado conversando el día de hoy con el profesor Gustavo Verdugués, docente de la materia precisamente en nuestra Casa Superior de Estudio, parte de nuestro panel de expertos, respecto a lo que son el derecho comercial, el derecho empresarial también, respecto a la constitución de las empresas. Es un tema muy amplio, una rama muy amplia, en la que incluso está relacionado con el derecho de sucesiones, el derecho de familia, que espero que en una próxima oportunidad podamos analizarlo. Profesor, muchas gracias por haber estado el día de hoy y esperamos tenerlo en una próxima entrega de lo que son Juris Tips para poder analizar a profundidad más estos temas. Gracias, doctor Cabello. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Vamos a estar trabajando en más cápsulas informativas respecto a lo que es el análisis del derecho en Juris Tips. Muchas gracias.